Bienvenida, doctora Andrea Martínez de la Vega. Ella es médico cirujano y anestesióloga y ella nos va a hablar de los cuidados paliativos en la ELA. Agradecemos su presencia, doctora, en este tema que de verdad es de gran interés para a todos los que están aquí, los asistentes. Y es un tema que casi no se toca porque se considera, algunos tienen la noción que es prácticamente la tercera etapa de la ELA, que es cuando muchos acuden como a los cuidados paliativos, pero por falta más de información, ¿no? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, está el archivo de descargas, nada Ok. más. Bueno, la Pero no ventana se de ve documento. la presentación de la doctora. No, Bueno, no sé qué pasó aquí. Yo lo veo, pero ustedes no la ven. Vuelvo a intentar. Bueno, aquí ya se ve, ¿no? no está en negro. Ok, Ya se ve. bueno, ya se ve. Ok. Bien, pues la doctora Andrea tiene formación académica. Ella es egresada de la Universidad de Anáhuac y también estudió el internado de pregrado. Aquí está abreviada, no sé qué significan las siglas, doctora, ¿se nos apoya? Es el Hospital ABC de la Ciudad de México. Ok, gracias. Y y tiene la especialidad en anestesiología, igual en este mismo lugar, en el hospital de la ABC, y una alta especialidad en medicina paliativa en el centro médico, aquí el 20 de noviembre, y un diplomado en medicina paliativa pediátrica en la Universidad de California, Estados Unidos. Y a la fecha ella es médico adscrito al Centro Médico ABC. Pues del 2016 a la fecha ya está aquí laborando, por lo que veo, doctora. Y la experiencia laboral, veo que empezó a trabajar con pacientes oncológicos, doctora, y en esta misma institución médica de la ABC. Y aquí me menciona que a partir del 2020 ya enfocada a los cuidados paliativos. Y es profesora también, me parece interesante su taller, cómo dar noticias inesperadas en simulación de alta fidelidad. ¿Está correcto? ¿Ok? Yo creo que va a ser sumamente importante me gustó esto que cómo dar noticias inesperadas porque nos encontramos con esto, pero ya lo abordaremos. Y, y la atención de pacientes paliativos hospitalizados y en domicilio a partir de 2020. Pues yo creo que usted va a tener ya un buen censo, doctora, de todos los que ha visitado a lo largo de estos años, eh, y de todo tipo de enfermedades que requieren cuidados paliativos. Y, y también es profesora invitada en cursos de posgrado en la medicina inter, no alcanzo a ver aquí porque me estaba el recuadro, interna de geriatría en anestesiología y ortopedia, igual del Hospital ABC. Sigue a la fecha como profesora invitada a dar este tipo de cursos de farmacología, y también es profesora del Centro de Desarrollo del mismo ABC de este hospital. Y pues, bueno, creo que usted ya es de casa, ¿verdad, doctora, de este hospital del ABC? No terminaría, pero pues agradecemos mucho el que esté con nosotros. Les comentaba anteriormente a quienes ya han ingresado a este tipo de Zoom con nosotros, eh, toda su trayectoria. Alguno le comentaba antes de entrar a sesión
que habíamos entrado a un curso que usted había dado previamente de cuidados paliativos. En realidad nos pareció muy completo y quisimos invitarla a hablar específicamente de la ELA, porque cuidados paliativos abarca pues varias enfermedades que requieren de este tipo de cuidados paliativos. Pues doctora, pues me gustaría preguntarle justo algo que tiene que ver con su taller. ¿Cómo dar noticias inesperadas? Sobre todo cuando hay un diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica, porque nos hemos topado con casos en que a los pacientes se les no es de la mejor manera como recibieron este diagnóstico, y pues sí nos gustaría como escucharla al respecto. ¿Nos puede compartir, por favor? Claro, primero, pues muchas gracias por tenerme aquí en este gran foro, ¿no? Que se está creando, bueno, que se creó el día de hoy para todos ustedes. Y la verdad es que ustedes, o sea, en general yo lo que he visto es que los pacientes y las familias creen que nosotros los médicos somos grandes comunicadores. Y la verdad es que no es cierto. Tenemos la capacidad emocional de comunicarnos de una papa cocida. Esa es la realidad, no tenemos la más remota idea de cómo comunicarnos. ¿Por qué? Porque lo aprendimos a la mala, a la fuerza, al como lo hacía mi maestro, al como Dios me dio a entender, porque a final de cuentas siempre mandamos al de menor jerarquía a tener que dar las noticias, sea ella o sea cualquiera el diagnóstico. Como que no nos gusta enfrentarnos a tenerle que decir a un paciente que pues no está respondiendo al tratamiento o que se murió su familiar o que tiene ELA o que tiene cualquier cosa. Entonces siempre buscamos que alguien más haga el trabajo sucio, como yo le digo esta parte, porque es la realidad. Nadie quiere decirle a otra persona que tiene un diagnóstico que es catastrófico, ¿no? O que está viviendo una situación catastrófica. Entonces, pues me di cuenta de que hacía falta, mucha falta, entrenarnos en esta parte, porque si nos enseñan a quitar apéndices, nos enseñan a diagnosticar, nos enseñan a operar cerebros, fracturas, a traer bebés al mundo, pero no nos enseñan a decirle a las personas, oye, tienes esto, oye, el tratamiento no está funcionando, ¿no? Entonces, lo que yo hago en este taller está basado, ven que decía ahí que era simulación de alta fidelidad. El curso está hecho con actores, o sea, yo llevo actores que son pacientes simulados. Entonces pongo a los doctores en una cámara de GESEL, ¿no? A que pues vas, hazlo como lo harías en la vida normal, en la vida real, y todos los demás estamos como atrás de la cámara de GESEL observando, ¿no? Y vamos dando como o sea, el aprendizaje en simulación se basa en acortar la brecha entre poder entender un procedimiento y hacer un procedimiento basándonos siempre en la como confianza y sin el juicio que tenemos. Y aquí lo importante es tener un aprendizaje reflexivo, ¿no? Entonces, de lo que yo estoy viendo en el otro, ¿qué podría hacer yo diferente? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo le ayudo al otro a mejorar? Y yo les aviento al ruedo, a mí me vale gorro. No, honestamente, ya tienes una especialidad, deberías de saber decirle a tus pacientes qué tienen y qué no tienen de la mejor manera para el paciente, ¿no? Incluso es algo que hay estudios que se ha demostrado que el apego terapéutico que una persona va a tener a su tratamiento depende de cómo el médico le da la noticia. Y dependiendo del diagnóstico, hay incluso tasas horribles, ¿no? De suicidio asociado en los siguientes 6 meses después de recibir un diagnóstico mal, o sea, mal dado, ¿no? O sea, no que te den un diagnóstico erróneo, sino que te lo den un diagnóstico correcto de una mala manera. Ah, Y ok. todo se reduce al cómo nosotros nos comunicamos. ¿No? O sea, como médico yo no te puedo mentir sobre cuál es tu enfermedad, sobre cuál es tu diagnóstico, sobre cuál es tu pronóstico, pero sí puedo tratar de asegurarlo de una mejor manera, una manera más humana, ¿no? De entrada, por ejemplo, yo algo que les recomiendo mucho a los médicos, independientemente de qué noticia vayan a dar, si no es habitual que den diagnósticos catastróficos, oye, cita a la persona al final del día, pídele que venga acompañada. ¿Por qué al final del día? Porque entonces ya no tienes otro paciente que esté esperando a pasar a consulta. ¿Por qué pedirle a la persona que vaya acompañada? Porque qué tal que una persona está en shock cuando recibe la noticia y no procesa nada de lo que el médico les dice, ¿no? O porque qué tal que no voy a poder manejar después, o porque yo quiero, o sea, tratar de buscar que sea un ambiente seguro para la persona que va a recibir la información, porque dar un diagnóstico nunca es una urgencia. O Ahora sea, también, ay, dime. perdón, doctora. Y también fíjese que en el caso de la ELA, como es una enfermedad desconocida,
pues no tienen como idea y lo que hacen es de inmediato ir al internet a buscar información porque no saben ni de qué se trata esta enfermedad, cómo tiene que ver que bueno, se supone que el médico les va a explicar, pero sí va a tener mucho que ver desde un inicio que les den de información. ¿No? Y algo que es bien importante, en una primera consulta no se puede abarcar todo. Eso es bien importante porque a final de cuentas, cuando tú recibes una noticia inesperada, un diagnóstico con el que tú no estabas, o sea, que te cae de shock, lo que te digan en la siguiente media hora no lo vas a procesar, no lo vas a entender. Entonces, ¿qué pasa? Que el médico te debería de citar en un par de días para aclarar dudas y resolverte ahora sí, a ver, qué es esta enfermedad, de qué consiste y todo. Pero si yo te lo explico en ese momento, que muchas veces es lo que hacen los médicos, te dan el diagnóstico, te explican la enfermedad, te preguntan si tienes dudas, tú apenas estás procesando cómo te llamas, después de que te cae el balde de agua helada, le dices al médico que no tienes dudas, pero no es porque no las tengas, es porque no has tenido tiempo de formularte las dudas. ¿No? Entonces el médico se va muy tranquilo de que tú no tienes dudas, pasan 2, 3 días y ¿qué es lo que primero que hacemos? Doctor ChatGPT, doctor Google, y viene esta situación. Entonces no es por falta de que el médico quiere explicar o no. El médico en su cabeza ya te lo explicó, pero el médico tampoco está entendiendo que tú tienes un proceso de adaptación y de aceptación a lo que está pasando y que no vas a tomar nota mental de todo lo que te digan después de recibir una noticia. Les digo, sea ELA o sea cualquier diagnóstico, esto está estudiadísimo y está comprobado. ¿No? Entonces, lo que se tiene que hacer es fraccionar la información. Les digo, no es una urgencia recibir toda la información, ¿no? Incluso en una enfermedad como el ELA podemos tomarnos un par de días para que la persona vaya, llore, grite, lo que tenga que hacer emocionalmente, pida apoyo familiar y vuelva a ir a la consulta con el médico de, oye, necesito resolver dudas, quiero ir con mi esposo, quiero ir con mi mamá, quiero ir con mi hija. ¿Para qué? Para que nos expliques a todos lo que está pasando. Pero con las emociones no más procesadas, pero no tan en agudo. ¿No? Algo que cognitivamente nos podría funcionar es justo eso, o sea, es como, este es el diagnóstico, te veo en 2 días, ¿no? O sea, yo sé que es un shock, ¿no? No estaba, o sea, no es algo que nos guste decir, ay, hola, tienes esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Besos, bye. No, pero justo es, oye, tienes esta enfermedad, yo sé que es un shock, ¿no? Quiero explicarte y quiero que no tengas dudas, ¿no? Te voy a ver en 2 días, tráete a tu familia, tráete a quien quieras, nos conectamos con quien se quiera conectar en línea para poder aclarar todas las dudas. Y algo que yo les recomiendo a los pacientes es no googlees. Yo sé que a todos nos gana la inmediatez de tenerlo en el celular, ¿no? Y de que si no tienes datos, le vas a decir a la persona con la que estés, oye, puedes buscar esto en internet. Y si tú buscas mocos en Google, te va a decir que tienes cáncer y que te vas a morir. Entonces, no lo hagan, de verdad. Nada más nos metemos ansiedad innecesaria por no querer estar ansiosos, ¿no? Y resulta que sale peor el caldo que las albóndigas, como dicen. Entonces, yo lo que les recomendaría es, tampoco es una urgencia recibir toda la información, que también luego estamos con los médicos, ¿eh? No ya, doctor, pero dígame qué tengo, y por WhatsApp y por llamada. No, a ver, necesitamos tener un espacio, o sea, también como pacientes nosotros tenemos que entender que el médico no necesariamente está revisando todos tus estudios que te mandó a hacer en ese preciso momento. Igual está con otro paciente que también está revisando los estudios, para algo se asigna el tiempo y todo. Entonces, muchas veces por la inmediatez de salir de la duda, porque entonces el doctor ya me dijo que tengo, ¿no? Entonces lo googleo y pues sale que me voy a morir, ¿no? Pero bueno, yo ya tengo toda la información en mi cabeza, según yo, que es adecuada y asertiva. Y esto es algo bien cañón, porque si no sabemos ni siquiera cómo buscar en Internet, la verdad es que luego me ha pasado, es que yo leí ChatGPT me dijo, y tratar de quitar esas ideas preconcebidas de una persona acerca de su enfermedad y las opciones que hay de tratamiento, tanto curativo como paliativo, es bien complejo. Entonces, la recomendación sería pausa. O sea, podemos tomarnos un par de días para procesarlo. Debemos tomarnos un par de días para procesarlo. Entonces, la recomendación es, si te acaban de dar un diagnóstico de ELA, decirle al doctor que si te puede dar una cita en un par de días para que tú ya traigas un poco menos el shock encima y puedas procesar lo que sigue, porque no es una enfermedad sencilla, ¿no? O sea, en particular el ELA es una enfermedad que sabemos que se deterioran, que es muy sintomática y dependiendo la variedad de la que tengamos, ¿no? Es más rápida o más lenta la progresión. Entonces, te vienen muchos cambios y el ser humano no está acostumbrado a tener cambios. Estamos acostumbrados a todos menos al cambio. Y el cambio nos cuesta. Entonces, de verdad, como que muchas veces te dan un diagnóstico y
A mí me ha tocado personas que les dicen el diagnóstico y que pasan 6 meses sin volver a ir al médico porque siguen en negación, porque tampoco se dieron chance de procesar que estaban sintiendo, se metieron a Google y dijeron, ah, bueno, si de todas formas me voy a morir en un año, pues ya para qué voy al médico. ¿Para qué? Para ver qué calidad de vida te podemos ofrecer. No te vamos a curar, definitivamente no, y más en el ELA. Se sabe que no es curativo, pero eso no quiere decir que tengas que vivir con dolor, que tengas que vivir con falta de aire, que tengas que vivir pasándola terrible porque no te puedes mover, porque no te puedes comunicar, porque te cambió la personalidad. Hay muchísimos cambios en el ELA, pero entonces parte de los cuidados paliativos lo que haría es acompañar en este proceso a entender los cambios de la enfermedad y tú como paciente, ¿qué quieres cuando se presente cada uno de los cambios? Y no tomar decisiones corriendo de que, híjole, chin, es que ya me dijo el doctor que ya no estoy pudiendo comer y quiero que me pongan una sonda de gastrostomía. Eso es algo que se debería de platicar desde un inicio cuando empieza la enfermedad. O sea, el mejor momento para tener una atención paliativa es, ok, ya fui con el neurólogo, ya me dijo que tengo esclerosis, ya me tomé mis 2 días, ya me explicó lo que es la enfermedad, ya entiendo lo que va a pasar, ¿no? Sé que no me voy a curar, pero ¿qué alternativas tengo? Y muchos neurólogos, incluso médicos internistas y demás, no refieren tempranamente a cuidados paliativos, no porque no quieran, no porque no sea lo adecuado y no porque no haya beneficios, sino porque a nosotros como médicos luego nos meten el chip de que cuidados paliativos es solo para el paciente que se está muriendo. Y como mi paciente no se está muriendo ahorita, ¿para qué lo mando a paliativos? ¿No? Y Efectivamente, eso, doctora, perdón que la interrumpa, pero lamentablemente la mayoría lo relaciona con lo último, con la tercera etapa de la enfermedad, porque se divide en 3 etapas de atención y todos dicen que ya es casi como para el bien morir, perdón la palabra, suena fuerte, pero en realidad los cuidados paliativos empiezan, como usted menciona, desde un inicio a partir del diagnóstico. ¿Nos podría profundizar un poco más? sí, de hecho me gustaría que hiciéramos un ejercicio porque el final de la vida no se debería de planear al final de la vida, independientemente de la enfermedad que tengamos. Entonces yo sé que todos tienen su celular a la mano, ¿no? Entonces quiero que le pongan tantito pausa al Zoom y que busquen en Google la palabra paliar, Paliar, y que vean la definición, por favor, para que luego no digan que yo les ando contando cuentos chinos. ¿Qué dice Susi? Ya vi que Puedo desbloqueaste. leerla. Por favor. Dice, es un verbo transitivo, Mitigar. mitigar la violencia de ciertas enfermedades. Como verbo Atenuar. transitivo es mitigar, suavizar, atenuar una pena, disgusto, etcétera. ¿Ok? ¿Quién más? Sí, en efecto, dice mitigar, suavizar, eh, dice también encubrir, disimular, en otros contextos, pero el primero es mitigar. ¿Ok? Encontré otra. A ver. Mitigar, aliviar o atenuar el sufrimiento causado por una enfermedad grave o terminal. ¿Ok? En algún momento de lo que leyeron dice atención médica destinada al final de la vida de pacientes que se están muriendo, ¿no? ¿Por qué les hago este ejercicio? Porque esa es la connotación social que nosotros le ponemos a los cuidados paliativos. Y es algo que se ha ido pasando de generación en generación. Entonces yo no quiero cuidados paliativos porque a mí me dijeron que solo es para los que se están muriendo y yo no me estoy muriendo. Y es parte natural de la enfermedad estar en negación de que no, yo no tengo este diagnóstico y no, yo no me voy a morir, ¿no? Si quitamos ese estigma social que nosotros le hemos puesto como sociedad a los cuidados paliativos, ¿qué te queda? Un área médica que te puede ayudar a disminuir y a mitigar tus síntomas y tu sufrimiento. ¿No les gustaría esta alternativa desde el principio de la enfermedad? ¿Cómo les suena esto? Suena distinto, ¿no? Sí, Ah, se queda uno con la connotación de tiene tanto tiempo de vida y ya no ves lo que te pueda aliviar y que a lo mejor, como bien comentabas, doctora, pues hay diferentes tipos de ELA y muchos desconocen esto y no sé ni siquiera qué tipo de ELA tienen y pues sí, hay mucho todavía por hacer en cuanto a los síntomas. sin duda, y a final de cuentas, el ELA, independientemente de la variedad que sea, va a ser sintomática sí o sí. Unos más rápido, unos más lentos,
pero de verdad es una enfermedad bien sintomática y es de las enfermedades que más afectan no solamente a quien la tiene, sino también a quien acompaña a quien la tiene, a las familias, a los cuidadores, cambia la dinámica familiar bien cañón, ¿no? En el sentido de que un día podía caminar perfecto y al día siguiente ya no puede caminar y luego ya no puede comer y luego ya no se puede mover y luego le cuesta trabajo respirar y luego, ¿no? O sea, pero no, o sea, sabemos que va a pasar, pero no sabemos cuándo va a pasar. Y vivir como familiar de un paciente con ELA en esta circunstancia es una incertidumbre constante que genera muchísima ansiedad y muchísimo estrés. Y también parte de los cuidados paliativos no son solamente enfocados en quien tiene la enfermedad, sino también enfocarnos en el núcleo de esa persona y acompañarlos y ayudarlos de la mejor manera posible para que tengan las mejores herramientas para lidiar con esta etapa de vida de su ser querido. O sea, tener herramientas para ir poco a poco adaptándonos a los cambios que vamos teniendo, ¿no? Y emocionalmente cada cabeza es un mundo. Entonces, sin duda, es algo que también tenemos que tomar en cuenta, pero muchas veces cuando somos cuidadores o somos familiares, nos hacemos a un lado porque yo no importo, entre comillas, en este momento, porque yo no soy quien tiene la enfermedad. No, a ver, espérense, aquí todos somos importantes. Unos tendrán síntomas y otros no, pero todos estamos conviviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos o qué herramientas tenemos para disminuir la carga sintomática de quien tiene la enfermedad y de quien acompaña a quien tiene el ELA? Así es. Doctora, y también interviene un equipo multidisciplinario en cuidados paliativos, entiendo. Correcto, es lo ideal. O sea, lo ideal es trabajo en equipo con el médico que hace el diagnóstico, ya sea el internista o el neurólogo, nutriólogos, neumólogos, porque eventualmente pues va a haber falla respiratoria, ¿no? La idea también es con terapeutas, ¿no? Fisioterapeutas, rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, obviamente el paciente, la familia. También a mí me gusta mucho incluir la parte de tanatología y acompañamiento espiritual, porque es un área que se deja bien olvidada, ¿no? Entonces, me ha tocado ver muchos pacientes con ELA que están entrando y entrando y entrando al hospital, ¿no? Y es como, ok, está bien que entres al hospital, pero ¿qué es lo que tú quieres? Se nos olvida preguntarle al paciente qué es lo que quiere. Y tal vez para el paciente lo más importante es estar en su casa con su perro o su gato o su perico o no sé, me da lo mismo. Y en el hospital no puede tenerlo, pero como se puso grave, ¿no? Aunque sabemos que puede fallecer en cualquier momento, lo llevamos al hospital, ¿no? Pero ¿qué creen? El hecho de estar vivos es lo que nos da la facultad de morir. El tener una enfermedad nos viene a enseñar muchísimas otras cosas, pero tengamos ELA o no tengamos ELA, nos vamos a morir en algún punto. Entonces, ¿por qué no hablar de lo que es realmente importante? ¿Cuáles son mis prioridades? Y para mí como persona, ¿qué es lo que yo necesito aquí adentro para poder sentirme vivo independientemente de que tenga ELA o no lo tenga? Se nos olvida, invalidamos a la persona que está enferma y eso es algo que se me hace terrible porque yo no soy la que está teniendo la falta de aire, yo no soy la que no puede comer, ¿no? Yo no soy la que no se puede mover, pero no le pregunto a esa persona hasta dónde quiere, qué quiere, dónde quiere, con quién quiere. Como que en México está mucho ese sistema un poco paternalista de que el médico y la familia deciden, no, espérate, ¿tú qué quieres? ¿Para ti qué es importante? No, para mí es importante quedarme en el hospital, aunque me tengan que intubar, me tengan que poner una sonda de gastrostomía, porque yo quiero dar el último, yo sé que el pronóstico es malo, pero quiero intentarlo todo. Ah, ok, perfecto. Te explicaron que estaba esta parte de paliativos en la que podías estar en casa, que podías, o en el hospital, ¿no? Con control de síntomas. Sí, sí me lo explicaron y aún así quiero el tubo. Ah, perfecto, ¿no? Súper válido. ¿Por qué? Porque esa persona ya tiene toda la información de lo que le pueden beneficiar los cuidados paliativos, de lo que le puede beneficiar la terapia curativa, ¿no? O invasiva de la terapia intensiva, ¿no? Esa persona decide qué quiere, qué no quiere y hasta dónde quiere, ¿no? Mi primer paciente que yo vi cuando egresé de paliativos fue un paciente con ELA vulvar. Entonces, yo la primera vez que lo vi en su casa y me acuerdo que lo primero que hizo fue como enseñarme su documento de voluntad anticipada. De, yo no quiero que me lleven al hospital, yo no quiero que me intuben, yo no quiero que me pongan cosas para comer artificialmente y me quiero morir en mi casa. Le dije, ok, perfecto. Y le dije, y en el inter de que te mueres, ¿qué quieres hacer? ¿No? Porque, o sea, qué bueno que lo tengas muy claro, pero en el inter no te vas a morir hoy. Probablemente te queden un par de meses, ¿no? Pero una vulvar ya lleva un año con el diagnóstico, ¿no? O sea, ya estábamos prácticamente en la tercera etapa de la enfermedad. Entonces,
¿Qué quieres en el Inter? ¿Dónde quieres estar en el Inter? ¿Quieres que te lleven al hospital? ¿Quieres que te dejen en casa? ¿Quieres ver a tu familia? ¿No quieres ver a tu familia? ¿No? Tal cual. ¿Quieres ver a tus Sí, amigos? ¿No los quieres ver? ¿Quieres viajar? ¿Quieres...? No, porque muchas veces se cree que cuando tienes ELA ya no puedes viajar. A ver, si tienes entendido que estás en la cuarta etapa de tu enfermedad, no en la última etapa, y aún así te quieres ir de viaje sabiendo que el riesgo es de que fallezcas y no tienes tema con eso y tu familia no tiene tema con eso tampoco, y yo lo hablaron, pues vete de viaje, disfrútalo. Muchas veces nos limitamos a lo que creemos que otra persona quiere, ¿no? Entonces, digo, hay veces que es factible, hay veces que no es factible, pero en todas las etapas de la ELA no se deteriora de un día para otro y son situaciones que se pueden planear y que se pueden anticipar y sobre todo que se pueden hablar para saber qué es lo que la persona que tiene la enfermedad quiere, lo que se alinea con sus valores de vida, con su integridad, con su ideología espiritual, religiosa de las dos, ¿no? Con su ideología familiar, con su dinámica familiar. Entonces, yo creo que es bien importante esta parte de preguntarles, oye, a ver, ¿no? Oye, ¿qué tanto te duele? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan incómodo estás? Y otra cosa que también es importante, el enfermo del último que quiere hablar es de su enfermedad. Y lo primero que hacemos cuando vemos a alguien que está enfermo, ¿cómo vas? ¿Qué te ha hecho el doctor? ¿Cómo vas progresando? No, a ver, espérate, ¿no? Espérame, tal cual. Oye, ¿qué crees? Fui al súper y fíjate que me encontré a tal persona. También les gusta chismear, también les gusta enterarse de lo que está pasando afuera. También les gusta de repente, oye, yo sé que te cuesta trabajo tragar un poquito, pero te traje un helado. Vamos a comer un helado, lo que te puedas comer. Disfruta el sabor. ¿Cuántas veces hacemos esto? No, no te comas el helado porque te vas a ahogar. Ya ven, hasta mi gato está en desacuerdo con eso. No sé si lo escucharon, pero para quienes no, no me deja dar pláticas si no está él aquí encima del teclado. Si en algún momento se cierra la computadora, una disculpita. Entonces, mi gato es el dueño de la compu. Pero bueno, aquí lo tenemos de visita. Pero justo es ujú. eso, ¿no? O sea, oye, ¿quieres que te lea un libro? Oye, ¿quieres un audiolibro? Oye, cuéntame, ¿no? Tal cual. Pero no, llegamos, ¿qué necesitas? ¿Qué te duele cuando vas al doctor? ¿Qué te dijeron los laboratorios? No toda la conversación que podemos tener con un enfermo, sea de ELA o no sea de ELA, tiene que girar en torno a la enfermedad. ¿Qué le gustaba a esa persona? ¿Qué le gusta? Oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho el arte. Oye, mira, no te puedo llevar al museo, pero encontré unas fotos que podemos ver en la tele padrísimas del Guggenheim o del Met o del vamos a hacer los recorridos virtuales. ¿Por qué no lo intentamos? Digo, son ideas que se me ocurren un poco al azar y arbitrarias, pero por lo que estoy viendo de los que tienen la cámara prendida, creo que está haciendo mucho sentido esta parte. Así Sí, es, ¿verdad? doctora. Bien, Y qué bueno por el caso que le tocó atender, porque él ya tenía bien claro como que, y creo que ya hasta había aceptado la enfermedad. El caso es cuando no tienen ni idea, y muchas veces está el tema de que no han hecho voluntad anticipada o la confunden con eutanasia, hay como a lo desconocido siempre hay miedo, ¿no? Por falta de información, justo eso. ¿Qué puede hablarnos al qué- respecto de estos temas que también tienen que ver con decisiones a tomar, voluntad anticipada y pues que pues, mucha diferencia con cuidados paliativos y eutanasia es totalmente diferente? totalmente. Qué bueno que tocamos el tema. Cuidados paliativos, como ya vieron, nos dedicamos al control de síntomas. Calidad de vida, cuando se puede calidad de vida y calidad de muerte, cuando llegue el momento de que una persona fallezca, ¿no? Pero esto es algo que se planea, que se anticipa, que se platica, porque no vamos a decidir al final de la vida, ah, no, siempre sí quiero que me ceden. Ah, no, pues sabes qué, córrele ahorita al notario a ver si puede venir a la casa para que me haga mi testamento y mi voluntad anticipada, ¿no? Son cosas que la voluntad anticipada lo que hace es un documento legal que nos da permiso a nosotros los médicos de invadirte y hacerte tratamientos invasivos hasta donde tú quieras. Oye, es que fíjate que tengo ELA, pero la verdad para mí el comer sí es bien importante, entonces no quiero que me intuben, pero sí quiero la sonda de gastrostomía para alimentarme, porque para mí es importante que me alimenten hasta el final. Ah, ok, perfecto, ¿no? Y en caso de que me ponga grave y caiga en paro, no quiero que me reanimen. Perfecto, ¿no? Entonces,
Es algo que se tiene que hablar con la familia de preferencia porque muchas veces dicen, no, yo ya hice mi voluntad anticipada y nunca falta el familiar que llega de fuera, que no ha vivido la enfermedad de cerca y de repente, ¿por qué no le hacen esto? ¿Por qué no le hacen aquello? No, 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 intúbenlo, mi tío no quería eso. A ver, espérate, ¿platicaste con tu tío? ¿Sabes qué quiere? No, fuera de aquí. Pero llegan a meter caos y desorden. Entonces, la recomendación es platicar, ¿ok? Luego, en la parte de cuidados paliativos, nosotros somos pro vida, pro calidad de vida, pro vida, ¿no? Y la ideología en la cual se basan los cuidados paliativos es hacer que puedas vivir hasta que te mueras. Porque hay muchas personas que nunca viven. Suena horrible, pero son zombies, ¿no? Entonces, muchas personas se mueren antes de su muerte biológica, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues ayudar a que tengan calidad de vida, toda esta parte que puedan disfrutar. Ese es el objetivo. Luego, hablando de la eutanasia no es legal en México, de entrada, ¿no? Y la eutanasia es la acción que yo hago como persona que va a desencadenar la muerte inmediatamente de la persona que tiene la enfermedad con la finalidad de quitar el sufrimiento. ¿Ok? No tiene nada que ver con el tema de paliativos, porque paliativos es te voy a acompañar y te voy a controlar los síntomas hasta que tu cuerpo deje de funcionar. ¿Ok? Algo que se confunde mucho con la eutanasia es la sedación paliativa. ¿Ok? La Ujú. sedación paliativa es cuando yo ya no tengo ningún otro recurso para controlar el síntoma, ¿ok? Y que lo único que me queda es disminuir el estado de conciencia para poder controlar el síntoma y disminuir el sufrimiento. Pero yo no, en una sedación, yo no me meto con el tema cardiovascular, ni con el corazón, ni con el pulmón, ni con el cerebro. El cuerpo deja de funcionar cuando esa persona decida que es su momento de que deje de funcionar. No acelera el proceso de muerte de una persona. Solamente se utiliza para cuando ya te dieron todos los medicamentos que te podían dar para la falta de aire, para el dolor, para la ansiedad, para las náuseas, para la tos, ¿no? Para el espasmo laríngeo, que también se presenta mucho en el ELA, y no se te quita, te sedamos, pero te sedamos y puedes estar desde, a mí me ha tocado pacientes con ELA en sedación, el mínimo que tuve fueron 3 horas sedado y el que más me duró fueron 4 días. ¿No? Y en este momento de vida, digamos que el tiempo es muy relativo porque la persona que tiene la enfermedad y está sedada ya no se entera del paso del tiempo. Y las personas que lo viven de fuera lo que van a recordar es, al final estuvo dormido. Pudieron haber sido 5 minutos o pudieron haber sido 3 días. El tiempo en ese momento, curiosamente, no es relevante. Todo el mundo dice, no, ya, pero que se vaya rápido. No, que se vaya en el momento en el que se tenga que ir, porque ese es el momento perfecto para esa persona y para que cuando su familia lo vea en retrospectiva digan, claro, se tenía que morir cuando yo estaba en el baño, porque si yo lo hubiera visto, me hubiera dado algo. Porque me ha pasado, se los cuento porque sí me ha pasado. Dios De que santo. personas que no se separan del familiar y de repente dicen, no, ya, tengo que ir al baño, de verdad ya no puedo más. Se meten al baño y la persona fallece. ¿Por qué? Porque la persona que va a fallecer escoge con quién y escoge cuándo. Y si falleció en el momento en el que tú te fuiste al baño es porque esta persona no quería que vivieras el cambio y la transición que él estaba teniendo. Pero muchas veces viene la culpa de no lo acompañaste al final. No, a ver, espérate. Lo acompañaste hasta donde esa persona te dio chance de acompañarlo. Dicen, pero es que ¿por qué se murió cuando yo me fui al baño? Porque quería fallecer solo, no quería fallecer contigo. Pero ¿cuántas veces hablamos con quién queremos fallecer, no? O con quién no queremos fallecer. De por favor que no venga el tío Pedrito que vive en San Tinguintín de las Tunas, porque si viene no me voy. Nunca lo platicamos, ¿no? Yo los invito a que tengan todos una buena conversación incómoda. Se ponen divertidas. Digo, luego los dejan de invitar a las comidas de Navidad y esas cosas, pero se ponen divertidas. Y yo creo que una buena conversación a tiempo, aunque sea incómoda, vale la pena porque entonces, oye, a ver, mi papá que tiene ELA, lo que me dijo es que no quiere depender de máquinas, no quiere la alimentación artificial, no quiere tener dolor, entonces mientras pueda salir, quiere estar con sus hijos, quiere estar con su gato, quiere estar con su perro, no quiere volver a ir al hospital y en el momento de fallecer le gustaría estar acompañado de su esposa y sus hijos.
Entonces, ¿qué pasa a las personas que no tienen ese rol? Oye, ¿sabes qué? Sé que tu papá no quería que estuviéramos nosotros, pero estoy con ustedes. Y apoyas desde un lugar donde no es incómodo para la familia, ni para el paciente. No sé, a mí esto me hace mucho sentido, pero creo que por lo que veo también empiezan a hacerse como clic, 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 Sí, ¿no? gracias, doctora. Yuri, ¿nos puedes apoyar con los comentarios del chat, por favor? Claro que sí, Gris. Aquí Laura Moreno nos dice, hola, soy Laura. A veces el paciente no piensa en sí mismo, sino en su familia y le da miedo tomar decisiones porque no los quiere ver sufrir. Y que tiene 4 gatos. Qué lindo el tuyo, dice. Ay, mi gato es Laura. precioso y los gatos son lo máximo, pero con respecto al comentario, justo lo que nos da miedo es, no lo hablamos, entonces claro que va a haber sufrimiento de algo que no está hablado. Entonces, si nos animamos a tener estas conversaciones de, oigan, ninguno la queremos tener, es la realidad, ¿no? Pero todos vamos para allá, tengamos cela o no tengamos cela, entonces, ¿tú qué quieres? Yo la primera vez que hablé esto con mi familia fue en Navidad y todos así como de, ¿qué? Y yo, pues bueno, ya los tengo aquí todos juntos, ¿no? Navidad, están todos juntos, soy doctora, médico a paliativos, seguramente me van a cargar esa responsabilidad a mí, pues, quiero saber qué quieren y quiero que todos estén enterados de lo que cada uno quiere, ¿no? Entonces, como, ¿pero por qué lo vas a invocar? No, pues no lo voy a invocar, solamente quiero estar segura de respetar sus decisiones, porque entonces nos da tiempo de procesar a la familia si se habla de manera temprana, damos tiempo de procesar a quienes te quedan, ¿no? De, oye, pues mi papá tiene esta enfermedad, mi mamá tiene esta enfermedad, ya sabemos que el pronóstico es malo, ya sabemos que quiere esto. ¿Me gusta? No, definitivamente no me gusta la idea de que mi mamá se vaya a morir, de que mi hermana se vaya a morir, pero pues quiero respetar lo que para esa persona es importante. Entonces, yo solo estoy respetando su decisión, no estoy tomando una decisión. Y siempre que hay una muerte va a haber duelo, y va a haber tristeza, va a haber muchas emociones. Pero el hecho de saber que hicimos lo que esa persona quería, respetamos su autonomía, la validamos como persona, créanme que ayuda a que el después de que una persona se vaya sea mucho más llevadero, porque es el ciclo normal de la vida, ¿no? Desde chiquitos nos dicen, naces, creces, te reproduces y te mueres. Yo le haría algunas modificaciones al ciclo de la vida, ¿no? No todos nacen, no todos crecen, no todos se reproducen, pero todos morimos. Y si algo me ha enseñado el estar en paliativos es que cada enfermedad me viene a enseñar algo distinto, porque la muerte es inevitable. Entonces, ¿qué voy a aprender yo teniendo ELA? ¿Qué le voy a enseñar a los demás, ¿no? Al tener ELA. ¿Qué voy a aprender de vivir con alguien que tiene ELA, sabiendo que eventualmente yo también me voy a morir? Tal vez de cáncer, tal vez de un accidente, tal vez de viejita, tal vez me tropecé en las escaleras, un infarto, ¿no? ¿Cómo o de qué me voy a morir? No lo sé, ¿no? Con el ELA incluso muchas veces no te mueres del ELA, ¿no? Te mueres porque de verdad te resbalaste y te caíste, porque, ¿no? No fue porque te dejó de funcionar el diafragma o no fue porque dejaste de comer. Está bien, tú puedes tener un accidente, ¿no? Entonces, como que tenemos muy asociado de que si alguien tiene cáncer, se va a morir de cáncer. Si alguien tiene ELA, se va a morir de ELA. Si alguien tiene, ¿no? Y no, no necesariamente. Entonces, el hecho de tener un diagnóstico de ELA nos acorta el tiempo, sí, sin duda, pero algo que también platicaba con este primer paciente era que a final de cuentas no a todo mundo se les da la oportunidad de valorar lo que realmente es importante y priorizarlo. Y yo creo que el ELA es de las pocas enfermedades que nos da esta oportunidad de, a ver, ya sabes que te queda poco tiempo. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a disfrutar? ¿Qué recuerdos vas a crear con quienes se van a quedar un ratito más? Porque eso es lo que realmente importa. Y no todas las enfermedades nos dan este chance de valorar realmente lo que para cada quien es importante. Es una enfermedad que trae mucho, mucho aprendizaje de por medio, ¿no? Tanto para quien lo vive como para quien lo vive acompañando a alguien, ¿no? Y a mí es algo que siempre me ha gustado como entender que la enfermedad a veces es un regalo muy mal envuelto, porque de verdad he tenido oportunidad de platicar con familiares de personas que tuvieron ELA que fallecieron y me dicen, claro que fue horrible que se muriera,
pero fue muy bonito ver que se murió tranquilo, que no le faltó el aire, que no convulsionó, que no, que no estuvo sufriendo al final. Y yo lo que me quedo es eso, ¿no? Me dice, la verdad es que el tiempo que pasamos en familia, porque pues, dejó de trabajar, no lo hubiéramos tenido si no hubiera tenido Ela, ¿no? Nos unimos nosotros, hicimos nuevas dinámicas, hicimos nuevas tradiciones familiares y a mí me gustaría que se dieran la oportunidad, dense chance de hacer nuevas cosas a pesar de tener una enfermedad, ¿no? Que eso es algo que le tenemos también mucho miedo y nos enfrascamos en la enfermedad. Y les digo, justo con esta familia, la verdad es que una de sus hijas, o sea, uno de sus hijos se casó, una de sus hijas tiene un negocio propio, el otro entró a la universidad. Y dicen, claro, y de repente nos acordamos de que mi papá lo último que quería era escuchar sus corridos, no sus corridos, se me fue, creo que eran boleros o algo así. Me dice, entonces cada vez que escuchamos boleros nos acordamos de mi papá súper contento intentando cantar los boleros porque ya no podía hablar y nos botamos de risa porque se le salían los gallos, ¿no? Entonces es volver algo en un recuerdo que te va a acompañar toda la vida, ¿no? Y el aprendizaje de qué me dejó esta experiencia. Así es, doctora Andrea. Y pues fíjese que en algunos casos genera mucha ansiedad, justamente lo confunden porque tienen problemas respiratorios ya en esta tercera etapa. Yo estoy hablando adelantándome a la tercera etapa, pero sí nos ha tocado ver que entre que entran en ansiedad o si ya es un problema que tiene que atender con el neumólogo, por el solo hecho de que da mucho miedo a los pacientes quedarse sin, como a todos nos daría miedo, quedarnos sin oxígeno, sin aire, y eso genera mucha ansiedad. A eso voy concretamente. La falta de aire genera ansiedad a los pacientes y que claro que de acuerdo al neumólogo, les recomienda el aparato para que pueda apoyarles justamente a la respiración debido a la dificultad que empiezan a tener. Pero a pesar de eso, en algunos casos les genera ansiedad. Aquí, ¿cómo trabajan esto ustedes en cuidados paliativos? Tenemos muchísimas formas, o sea, no todos son a través de aparatos y de hecho muchas veces el aparato te causa todavía más ansiedad que la falta de aire. Entonces hay medicamentos que disminuyen la sensación de falta de aire, ¿no? Hay terapias no farmacológicas, por ejemplo, el mindfulness está súper descrito que se puede usar para manejo de falta de aire, de ansiedad. ¿Por qué? Porque te trae al aquí y a la hora, ¿no? Te enseña a respirar. Incluso pacientes con ELA que tienen dificultad respiratoria, hay ejercicios diseñados específicamente para personas con ELA que se adapta a a la funcionalidad de esa persona, ¿no? Yo no le voy a pedir a una persona con ELA que me respire profundo durante 6 segundos, pero sí le puedo pedir que esté consciente de cómo está respirando. Y sí le puedo pedir que respire despacio, ¿no? Y acupuntura también nos ayuda mucho en esta parte de la falta de aire, ¿no? Aromaterapia también. O sea, no todos son medicamentos, no todos son tubos, y es justo individualizar qué es lo que está pasando con esa persona, ¿no? Porque igual es una persona que dice, no, justo yo no quiero ir con el neumólogo porque no quiero que me mande el BiPAP o el CPAP o la mascarita para respirar, ¿no? Entonces, es importante ver qué es importante para esa persona para ver si me voy a ir por fármacos, si me voy a ir por terapias alternativas, si me voy a ir por terapias más invasivas como la mascarita o tal vez necesita de todo, ¿no? Es importante individualizar, pero que sepan que no solamente son los dispositivos avanzados de la vía aérea. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? El método para respirar, no entendí ¿cómo se llama? ¿Es el método que mencionó la doctora? Se llama mindfulness, es un tipo de meditación. Si quieren, se los pongo aquí en el chat. Y hay diferentes alternativas, tal cual, ¿no? O sea, y de hecho hay asociaciones en Estados Unidos y en Europa que tienen personas con ELA y que tienen grupos de apoyo para personas con ELA y que hacen sesiones de vamos a meditar, vamos a hacer aromaterapia, vamos a hacer terapia ocupacional y así como personas con cáncer, hay grupos también de apoyo, ¿no? También.
en esta parte. Y aquí estaban poniendo en el chat que si la sedación se realiza solamente en el hospital, no. La respuesta es no, Laura, también se puede hacer en casa, ¿ok? Cuando estamos hablando de una sedación en casa, es importante que sepan que tenemos que tener un equipo de enfermería que nos apoye. Nosotros como médicos no podemos estar en todos lados, en todo momento y en todo lugar. Estaría padrísimo, ¿no? Pero todavía no logramos esa parte. Entonces, nos apoyamos de equipos de enfermería, enfermeros paliativos tal cual, que sepan manejar medicamentos de alto riesgo, porque me ha tocado también pacientes, ¿no? De que es que tengo mi cuidadora que me lleva cuidando durante todo un año. Ok, va, perfecto, no tengo tema con eso, pero al final del día no te va a querer poner los medicamentos porque también se cree que los medicamentos aceleran la muerte y no. Era lo que platicábamos hace ratito, Ujú. ¿no? El medicamento está solamente para el confort, ¿no? Y la sedación es la última instancia que yo puedo darle a un paciente para que tenga el mayor confort posible. Pero Ok. sí me ha tocado que muchas veces los cuidadores o las familias dicen, no, 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 no se lo pongas porque se va a morir. Se está muriendo de todas formas. Ujú. Entonces, privarlos de que mueran en paz por el egoísmo de tenerlos 2 minutos más con nosotros, ¿no? Entonces, es algo, les digo, por eso es algo que se tiene que platicar. Oye, cuando ya no puedes respirar, cuando ya no puedas comer, cuando ya sea excesivo, existe la posibilidad de que te ceden. ¿Dónde quieres que te ceden? ¿Te quieres ir a casa? ¿Quieres que sea en el hospital? ¿No? O sea, porque a mí me han tocado pacientes que quieren vivir toda la enfermedad en casa, pero al final del día no me quiero morir en mi casa y llegan al hospital y están 3, 4, 5 días en control de síntomas y fallecen después de, o sea, ¿no? Los sedamos y fallecen, pero esa persona iba a fallecer con sin y a pesar de que yo lo sedara. ¿Por qué? Por la progresión de la enfermedad y porque está vivo, ¿no? Lo que hemos platicado. Entonces, como tal, sí se puede en casa, solo es algo que también hay que platicar y hay que irnos anticipando. O sea, el ELA es una enfermedad que nos da pauta para irnos anticipando. ¿Qué necesito tener en casa para evitar una crisis? ¿Qué necesito tener en casa para una sedación? ¿Qué necesito tener en casa para cada uno de los síntomas? ¿No? O sea, es anticiparnos. Porque aunque independientemente del tipo de ELA que tengamos, los síntomas más frecuentes son la falta de aire, el dolor, la ansiedad, la tos y en algunos casos, dependiendo qué tan afectado esté el tema vulvar, pueden tener crisis convulsivas y pueden tener también espasmos laringeos, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas, aunque no sea vulvar, eventualmente va a haber una falla diafragmática, eventualmente van a dejar de comer, eventualmente van a dejar de respirar. Entonces, sí nos da chance de anticiparnos e ir consultando de, oye, ok, ahorita estamos estables, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando deje de comer? ¿Qué opciones tengo? ¿O qué pasa cuando empecemos con falta de aire? ¿Qué opciones tengo? Y vamos planeando y vamos anticipándonos. O sea, no es una conversación que se tenga que tener al inicio del diagnóstico, pero sí ir replanteando como ya ver, ¿no? Sabemos que hay otras alternativas, ¿no? Ninguna te va a curar, ¿no? Eso es un hecho, pero sí hay muchas alternativas que te pueden ayudar a que no la pases tan terrible. ¿Cuál quieres? ¿No? Y el hecho de que tomes una opción no quiere decir que ya te casaste con esa opción y ya. Es, vamos a probar esta opción, no te acomodó, no te gustó, probamos la que sigue, ¿no? Y es también como parte de nosotros como médicos aprender a escuchar las necesidades del paciente. Se crea también, doctora, un de esta atención del cuidador primario hacia su familiar. Es un apego muy fuerte cuando ya es un solo cuidador el que atiende. Aquí, ¿cómo trabajan con el cuidador primario para este acompañamiento de cuidados paliativos a su paciente, a su familiar? O sea, justo es importante identificar quién es el cuidador primario, porque muchas veces el cuidador primario es un cuidador remunerado, ¿no? Entonces es bien diferente la atención que va a recibir un cuidador remunerado, ¿no? Porque es su chamba cuidar a esa persona, a cuando el familiar es el cuidador primario, ¿no? Son situaciones distintas, pero siempre es ofrecerle herramientas de que, a ver, tú cómo le estás pasando, tú qué necesitas, y hacer algo que funciona mucho es hacer roles, ¿no? Y que tanto, o sea, horarios, roles, rutinas, ayudan mucho tanto para quien tiene la enfermedad como para quien no la tiene. ¿Por qué? Porque la persona que no lo tiene y que es cuidador también necesita tiempo para sí misma, ¿no? Entonces, ahorita mientras tú te estás bañando, ¿no? Mientras viene el cuidador
el enfermero que le vamos a pagar mientras él te baña, yo voy a tener mi terapia emocional, ¿no? Y mientras tú estás jugando ajedrez con esta persona, yo voy a ir al súper, ¿no? O sea, y es algo que se tiene que hablar, porque muchas veces se crea una codependencia de la persona que tiene el ELA que no quiere que su familia se vaya, ¿no? Y la familia no se quiere ir porque qué tal que le pasa algo, ¿no? Entonces, entendiendo que somos personas distintas y que tenemos necesidades distintas, la primera recomendación que yo les hago es hablen acerca de sus necesidades. Tú como cuidador, ¿qué necesitas? Tú como paciente, ¿qué necesitas? Yo como cuidador no puedo satisfacer todas tus necesidades como enfermo. Necesitamos que alguien ayude. Entonces, la recomendación es, en etapas tempranas se puede meter cuidador, en etapas finales necesitamos enfermero, pero alguien que pueda ayudar. Yo sé que a veces la parte económica, de verdad, créanme que lo tengo muy consciente, pero podrían ser días intermitentes de, oye, ¿sabes qué? Los jueves va a venir alguien a cuidarte o pedirle también a la familia de, oye, puedes venir un día a la semana porque yo necesito ir al superior, o sea, necesito un día para mí, desconectarme de esto, necesito ver a mis amigos, necesito muchas otras cosas, ¿no? Y hay quienes dicen, ok, yo puedo ir un día a la semana, o hay quienes te dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo en las mañanas porque trabajo, pero puedo ir en las tardes tal día, ¿no? No necesariamente tiene que ser alguien remunerado, tiene que ser alguien de confianza, ¿no? También me ha tocado de, no, pues es que mi vecino viene los jueves y el otro vecino viene los lunes, ¿no? Y pues se va creando comunidad alrededor de la persona, ¿no? Es saber pedir ayuda. Yo creo que eso es lo más importante, tanto para quien tiene la enfermedad como para quien no la tiene, y reconocer que todos tenemos un límite y que no somos, perdón, no somos superhéroes, no somos Iron Man, no somos Capitán América, ni mucho menos, y que también nosotros estamos colapsados porque emocionalmente también estamos afectados por ver el deterioro de la otra persona, ¿no? Sí, Morfeo, sí. Y otra cosa, doctora, ahorita que va a Morfeo, hay pacientes que siguen a tener sus mascotas, algunos, como dice uno, me tocó ver a una paciente con su gatito, inseparables, y salían las fotos familiares del gatito que luego me compartía, o también los perros, algunos, y en realidad son muy útiles en el acompañamiento para ellos, ¿no? En realidad Para el todos. paciente, ajá, y en realidad el paciente necesita mucho cariño, mucho contacto físico. Es primordial para ellos, están muy vulnerables ante lo que están pasando pues bueno, los animalitos dan eso, dan, y pues qué mejor nosotros, ¿no? Pero no siempre hay la disposición, no siempre se sabe cómo acercarse a alguien que tiene ELA, eso es bien importante, ¿no? Sí, la verdad es que muchas veces, independientemente de si es ELA o no, cuando tenemos un enfermo crónico, justo no sabemos cómo acercar, tal cual. ¿Cómo le digo? Pero es que yo estoy sano y entonces me entra la culpa de estar sano, pero ¿cómo le voy a decir a esta persona que pues yo sí fui al súper y él no, y que yo me fui al cine y él no? No, siempre hay algo en común, siempre hay algo que tenías en común con esa persona, incluso antes de la enfermedad. Y ese es un buen punto de partida, ¿no? Pues Así es. incluso recordar, ¿no? ¿te acuerdas cuando íbamos a la universidad y hacíamos bla, bla, bla? Sí, ¿te acuerdas? Y ya, rompes el hielo. ¿Por qué? Porque te sigo viendo como la persona que eres. Independientemente de tu enfermedad, yo te sigo viendo como la persona que es mi amigo, que es mi hermano, que es mi esposa, que es mi... Inserta en la línea blanca el parentesco o relación con esa persona, ¿no? Entonces, es tratarlo como persona, tal cual. Rompamos el hielo en que un enfermo sigue siendo una persona, sigue teniendo intereses, sigue teniendo pasiones, sigue teniendo gustos, sigue teniendo, no porque motrizmente esté afectado, quiere decir que intelectualmente va a estar afectado. Digo, hay parte de Lela que tiene alteraciones de la personalidad y en casos muy avanzados puede haber demencia, ¿no? Pero mientras no lleguemos a ese punto, esa persona sigue, o sea, y cuando lleguemos a ese punto, pregúntale, oye, ¿y ahora qué te gusta? Digo, antes te gustaba el azul, ¿ahora qué te gusta? El amarillo. Ah, pues perfecto, amarillo es, ¿no? O sea, como integrarlo también, estos cambios. De, oye, ¿te gustaba antes esto y ahora no te gusta? Perfecto, ¿qué te gusta ahorita? Y no estamos hablando de la enfermedad, ¿no? Así es. Y pues no sé si hay alguna pregunta más.
hay algunas en el chat, entonces me gustaría como, o sea, abrí el chat, entonces me gustaría como leer un poquito, Sí, si están adelante, de doctora. acuerdo. Adelante. Pregunta Fernando que cómo actúan la psicología y la religión en los cuidados paliativos. Es una pregunta bien interesante porque a final de cuentas podemos tener personas que son cero religiosas, ¿no? Y personas que son muy espirituales o personas que son súper ateas y súper agnósticas y es algo muy personal y algo que yo he aprendido es que a final de cuentas, en el caso de la religión y de la espiritualidad, es un apoyo para la familia, para la persona, ¿no? El saber que tal vez hay algo más o que puedo hacer otras cosas diferentes además de los medicamentos para poder estar en paz, ¿no? Y la psicología, la verdad es que es una herramienta súper válida porque todos vamos a tener emociones y todos vamos a necesitar herramientas para procesarlas. Y ojo, aquí no estoy hablando de emociones buenas y emociones malas, porque son emociones, punto. A mí eso de que el enojo es malo y la tristeza es mala, no, simplemente son emociones. Y tenemos que aprender a quitarles esta connotación de buena o mala, ¿no? Entonces, tal vez me ha tocado personas que no saben cómo procesar su felicidad y que acaban en el psicólogo porque no saben cómo estar felices, no saben qué hacer con eso. Y en teoría la felicidad es algo que es bueno, ¿no? Pero si yo no sé qué hacer con ella y cómo manejarla, es lo mismo que un enojo no resuelto. Está ahí y nada más no sé qué hacer con ella y me incomoda, ¿no? Entonces son herramientas que nos ayudan como apoyo, Fernando, pero a final de cuentas, si la persona no quiere tener ninguna de las dos, también es súper válido. Es súper válido que no quiera tener acercamiento religioso o acercamiento espiritual o que no quiera terapia psicológica, porque muchos me ha tocado que, no, es que la terapia psicológica es para los que están locos y yo no estoy loco. Ah, pues ok, ¿no? Si ese es el concepto que tienes tú de la psicología, no te lo voy a desmentir. Yo creo que te podría dar muchas herramientas para poder sobrellevar esta etapa de vida. Y ojo, no estoy hablando de enfermedad, estoy hablando de etapa de vida, porque para mí eso son las enfermedades, son etapas de vida. Y que dentro de estas etapas hay diferentes etapas y cambios, por supuesto, ¿no? Pero entonces creo que nos podrían funcionar como apoyo como tal. No sé si sí contesté la pregunta o no. Súper. Y luego hay otro comentario que dice, en nuestro caso, mi esposo ya tiene traqueostomía, gastrostomía, además del ELA. Es diabético, ¿cómo puede ayudar en su ansiedad? ¿Qué pasa cuando no tenemos acceso para los cuidados paliativos con enfermeras especializadas? Algo que ayuda mucho, Araceli, es preguntarle, aunque un paciente con ELA no se pueda comunicar de manera verbal explícita como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Sobre todo en el contexto de que ya tiene tráqueos y tiene gastros, ¿no? Es, a ver, ¿quieres hablar del tema? ¿No? Y pedirle, dame, o sea, porque muchos usan el parpadeo para comunicarse, ¿no? Dame un sí para, o un parpadeo para sí, dos parpadeos para no. Y hacer o sea, le puedes ir preguntando, ¿qué es lo que te causa ansiedad? El morir, el tener dolor, el que nosotros estemos aquí, ¿no? O sea, ir desglosando las, perdón, las posibles causas, ¿no? Entonces, en la que diga que sí, preguntarle, ¿quieres hablarlo más a fondo? O sea, eso nos ayuda por un lado. Y por otro lado, hay muchísimas técnicas para los ataques de pánico que ayudan en ¿cómo se llama? Como para romper el ataque de pánico como tal. La mayoría de ellas no requieren medicamentos. Incluso hay una que se llama la de las 5 cosas, ¿no? Que le pides a la persona que vea 5 cosas, ¿no? Que huela 4 cosas, que toque 3 cosas, o sea, estímulos sensoriales, ¿no? Tal cual. Entonces, los estímulos sensoriales sensitivos cambian un chorro la perspectiva de la realidad y como que te sacan, ¿no? Del momento agudo. Y ya que rompemos el momento agudo, o sea, incluso, por ejemplo, con pacientes que no pueden hablar, en los cambios de temperatura, ¿no? O sea, de repente ponerle un hielo en el pecho o ponerle algo calientito es como, ¿por qué me estás poniendo, ¿no? O en el cuello, incluso al lado de la traqueostomía, ¿no? Hay algo que se llama masaje vagal. No sé si ven dónde tengo mis dedos. Esto que estoy moviendo es mi tráquea. Ponemos los deditos al lado de la tráquea y también masaje en esa zona puede dar a que se relajen. Masaje en las sienes, ¿no? Puede ayudar, ¿no? Ahora sí que son herramientas. Cada quien se tiene que adaptar o sea, cada quien conoce bien a su pareja, en este caso, ¿no? Ah, perfecto. Uy, la técnica de las 5 cosas, incluso la puedes googlear así tal cual. De verdad es algo bien bonito
porque hay algunas que son probadas que incluso aunque tenga gastrostomía, le puedes dar a probar algo para que cambie el sabor de la boca, aunque no se lo trague, nada más que tenga el sabor y la textura, ¿no? Entonces que huela, que te describa 5 cosas que vea, que te describa 4 cosas que toque, te tiene que describir, creo que son 2 cosas que esté escuchando, una que huela y una que pruebe, o sea, son como con los 5 sentidos, y eso ayuda como a regresar al aquí y a la hora, a romper el ciclo de la ansiedad y luego ya poder tener una conversación sobre, a ver, específicamente qué es lo que te está causando ansiedad. ¿Quieres hablarlo? ¿No quieres hablarlo? ¿No? Y hacerlo sentir escuchado, validarlo, decirle, ok, ¿qué necesitas? Algo que se nos olvida preguntar es ¿qué necesitas? Y es una pregunta que de verdad ayuda a disminuir casi cualquier síntoma. Y me ha tocado cuando yo les pregunto a veces a los pacientes, ¿qué necesitas? Necesito que me dejes en paz, quiero estar solo. Ah, ok, perfecto. Cuando necesites compañía me avisas, porque luego atosigamos a los pacientes, esa es una realidad. No les damos espacio. Entonces, no sé si en este caso sea que está abrumado y que necesita tener un ratito también el solo, ¿no? No lo sé. Es cosa de escarbarle un poquito, indagarle, ¿vale? No sé si contesté la pregunta, Araceli. Súper. ¿No? ¿De qué? Pues como ya es tiempo de ir cerrando nuestro Zoom, no sé si quieres concluir con algo, doctora Andrea, respecto a cuidados paliativos en pacientes con ELA, para ir cerrando el día de hoy. O sea, mi recomendación sería piérdanle el miedo a pedir cuidados paliativos, tal cual. Piérdanle el miedo a la palabra, ¿no? Porque yo sé que es un mundo muy abrumador y que son muchas cosas el tener ELA, porque a mí me toca verlo pues, del lado como médico, pero de verdad cuando se rompe la barrera de hablar con un paliativista y sobre todo los que lo hacen en etapas tempranas, no les voy a decir que se van a salvar, pero tienen un proceso y un transitar de la enfermedad, tanto esa persona como la familia, mucho menos caótico. Entonces, pierdan el miedo, pidan opciones, tal cual. Esa sería como la recomendación. Y no dejar el final de la vida, la planeación del final de la vida, para el final de la vida. Ok. ¿Algún contacto donde pudiéramos localizarte si alguien estuviera interesada en que les dieras acompañamiento, doctora Andrea? Ahí les va. Por WhatsApp, pero porfa que sea escrito. No me manden llamadas ni audios, o sea, mensajito y en cuanto pueda yo les contesto. Y la página de Instagram, entonces les voy a dejar el celular, es 55 40 99 49 44. Y el Instagram es @dra.palia. Déjenme ver si se los puedo enseñar. Es un Instagram. ¿Eh? ¿Puedes, por favor, repetir es que yo vengo manejando? Te los Igual, pongo en el yo, chat si quieren. Ay, sí, ajá, por favor, si puedes ponerlos, Sí, te lo agradecería muchísimo. yo también sí, no, lo tengo, claro. doctora, si alguien lo quisiera, me lo puede pedir a mí. Ah, ok. Ujú. Y el Instagram es Ahí está. Ya están escritos, Laura. Gracias, doctora Andrea. Pues a nombre de, bueno, mi nombre es Griselda Mondragón, a nombre de la directora Laura Padilla Acevedo y del equipo de apoyo integral GILA, te damos las gracias por haber dado esta conferencia, Cuidados Paliativos en la ELA, y esperemos que no sea la última ni la única vez que podamos contar con tu presencia. Y pues este queda grabado para quienes quieran consultar posteriormente. No, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por la información. Sirve muchísimo, nos ayuda muchísimo a ayudar, a acompañar. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Fue un placer escucharla y la verdad es que muy educativo, ¿eh? Buenas tardes. Qué bueno que pudimos poner un granito de arena en esto. ¿Ya? ¿Te vienes a despedir, Morfeo? Diles adiós a todos.
guapo el Michi.